Queridos hermanos, hoy nos corresponde meditar sobre el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Acercóse uno de los escribas que les había oído, y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Es palabra de Dios. Queridos hermanos, acabamos de escuchar la lectura del Evangelio correspondiente al domingo 31 del tiempo ordinario. Es la lectura que la Santa Madre Iglesia nos ofrece hoy para que, meditando en ella, crezcamos en el conocimiento y en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es, el objetivo de nuestra vida cristiana y no es otro, seguir a Cristo el Señor. Bueno, esta lectura es tomada del capítulo 12 de este evangelista, y en ese capítulo vemos a Jesús nuestro Señor asediado por los judíos a preguntas para ver en qué puede Jesús responder mal para dar motivo a ser juzgado, a ser rechazado por el pueblo judío. En primer lugar, vemos la pregunta de unos fariseos sobre el tributo al César. Inmediatamente lo asedian unos saduceos preguntándole irónicamente sobre la resurrección. Y ahora es un escriba quien le pregunta cuál es el mandamiento principal de la ley. Y tenemos que escuchar bien. El mandamiento, le pregunta por un mandamiento. Y Jesucristo le responde con dos mandamientos. Le dice Jesús nuestro Señor: el primero es: escucha a Israel. Y va Jesús a proclamar el Shema judío. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento. Y le agrega el Señor: el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces agrega Jesús al Shema, le agrega una frase que es tomada del libro del Levítico, del capítulo 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le da Jesús este paquete ante la pregunta del escriba, que es referida a un único y principal mandamiento. ¡Qué interesante! Caramba, el escriba es honesto.
porque reconoce que Jesús le ha respondido con sabiduría y le dice: Maestro, tienes razón, al decir que Dios es único y que no hay otro fuera de Él. Amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Es honesto este hombre. Y Jesús, viendo la honestidad de este hombre al reconocer lo que él le está diciendo como la verdad, le dice: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. No le dice: eres del reino de Dios, estás en el reino de Dios, sino no estás lejos, o sea, estás cerca. ¿Qué le falta a este judío para entrar al reino de Dios? Pues le falta, queridos hermanos, mostrar la fe en Jesucristo, mostrar que Jesucristo es su maestro más que Moisés, más que los profetas, más que los famosos maestros judíos, y mostrarlo cumpliendo ese mandamiento. Porque el que pertenece al reino de Dios, queridos hermanos, se esfuerza, se esmera por cumplir ese mandamiento, que no es otra cosa que poder entrar por la puerta angosta por la que Jesús nos invita a entrar a ese reino. Entonces, hay que cumplir. Podemos ver este mandamiento manifestado en otras lecturas de las Sagradas Escrituras como: no hagas a los demás lo que a ti no te gusta que te hagan, trata al prójimo como a ti te gusta ser tratado. O sea, ama al prójimo como a ti mismo, como a ti te gusta que te traten, trata. Lo que a ti te gusta que te hagan, hazlo a los demás. No hagas la maldad que tú no quieres recibir para ti. Y esto, queridos hermanos, es algo de anteojito, es algo claro. Esto no necesita mucha explicación, y que en esto consiste la felicidad del hombre en la tierra. Pero el hombre está ofuscado en su entendimiento. El rechazo de Dios que tiene tan dentro en su naturaleza, ocasionado por el pecado original y la fatal concupiscencia que dejó dentro de nosotros, impide que nosotros podamos ver y tener claro esto, queridos hermanos, que es más claro que el día, pero nuestros ojos están cerrados a ello. Por eso decía Jesús: teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven. Es que no queremos ver, es que no queremos oír, porque queremos vivir la vida como a nosotros, como a esta carne le gusta. Y se nos hace realmente difícil poder caminar en el sentido que Jesucristo nuestro Señor nos indica. Este es el plan original de Dios para el hombre, y claramente expresado por San Pablo en el primer capítulo de la carta a los Efesios. ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre? Que seamos santos y consagrados a Él por el amor. Eso es lo que quiere Dios para el hombre, y en ello está el que el hombre haya podido permanecer en el paraíso.
Esto lo rompimos con el pecado original y por eso se perdió el paraíso y entramos a este mundo construido en el desamor. No es difícil de entender, entonces hay que volver al amor. ¿A qué viene Jesucristo? Jesucristo viene no solamente a perdonar nuestros pecados, no, viene a enseñarnos a amar. Él viene a enseñarnos el camino para que el hombre vuelva a optar por la felicidad para la que Dios lo creó. Y por eso, ya despidiéndose Jesús de sus discípulos ante la proximidad de la cruz, les dice, así como yo os he amado, ámense ustedes los unos a los otros. Es el mandamiento nuevo que deja Jesús a sus discípulos. Y en eso han de reconocer que nosotros seguimos a Cristo. No en que repitamos los mandamientos, no es que repitamos muchas oraciones, no es que asistamos a muchos eventos o celebraciones litúrgicas, no. Se van a reconocer quienes siguen a Jesucristo y han sido constituidos hijos de Dios adoptivos en Él, porque nosotros nos amemos los unos a los otros. Vamos de inmediato a interrumpir y a escuchar un canto alusivo a esta verdad y regresamos en un instante. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado, con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla, amor por todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta al encuentro. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Y regresamos, queridos hermanos, con la meditación de estas palabras de Jesús. Habíamos dicho, antes de concluir la primera parte, pues que el plan de Dios original era que los hombres creados por Él se amaran y así pudieran construir su felicidad, pudieran permanecer en el paraíso. Y recordamos que San Pablo así nos los afirma a decir
que Dios, el plan de Dios, es que nosotros los hombres seamos santos y consagrados a Él por el amor. San Juan, en su primera epístola, lo dice de una manera muy cruda. Dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, y quien no ama a su hermano, tampoco. Y a continuación pasa, tomando para sí las palabras de Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado. San Juan nos dice: en esto hemos conocido lo que es amor, en que Él, refiriéndose a Jesús, dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y según la verdad. Entonces, el modelo del amor que debemos tenernos los unos a los otros es precisamente el amor de Cristo, que siendo nosotros pecadores, nos dice San Pablo, que en eso se muestra el gran amor de Dios, en que envió a su Hijo a morir por nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos, pecadores. Entregó su vida por nosotros. Entonces nosotros debemos entregarnos a los demás, velar por el bien de los demás. Los unos debemos de estar velando por el bien de los otros, no ser individualistas, no ser egocentristas, sino estar dispuestos siempre a salir de nosotros para darnos a los demás. Eso es, queridos hermanos, lo que nos pide Dios. Y eso es lo que justifica lo que la Iglesia nos enseña en la doctrina social. Nosotros debemos de conjugar esfuerzos para trabajar por el bien común, y en eso consiste realmente la política entendida desde el bien en su recto significado. El trabajo por el bien común, para que no haya un ciudadano que no pueda recibir justamente de los bienes de la creación que le corresponde, que no haya ninguno que no sea capaz de cubrir sus necesidades básicas, que no haya nadie que pase hambre, que no haya nadie que no tenga un techo donde cobijarse, que no tenga la oportunidad de enviar sus hijos al colegio o de tener una recreación, que no pueda tener cierta capacidad de ahorro para tratar de evolucionar. O sea, de eso se trata. Los unos debemos de estar velando por los otros y no pues ser avaros, queriendo ser los únicos que puedan disfrutar de todo lo que la tierra produzca. No es difícil de entender. Si hiciéramos esto, pues fuéramos felices, queridos hermanos. Jesús vino a volvernos al plan original de Dios, que tendrá su cumplimiento pleno en el paraíso. Y hacia allá vamos, pues comenzando a trabajar en ello, queridos hermanos, desde ahora. Nos dice San Pablo en esta primera carta: queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama
ha nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, todo el que ama es hijo de Dios, o puede decirse con propiedad que es hijo de Dios. Y cierra San Juan esta afirmación diciendo, porque Dios es amor. Y no nos cansamos de repetir esto. ¿Y cómo debemos amarnos? ¿Y cómo sabemos qué es el amor? Y San Juan repite, en esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto, dice San Juan, consiste el amor. En que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Y cierra diciendo, queridos, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Entonces, queridos hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, el valor de la vida personal es entregarla a los demás. No hay otro valor más grande. El valor no está en acumular riqueza, en acumular comodidades, en acumular placeres. No, queridos hermanos, el verdadero valor es en entregar la vida en bien de los demás, especialmente entregarla a aquellos que más lo necesitan. Precisamente por esto Jesucristo, abriendo su predicación en el discurso de las bienaventuranzas en las cimas de aquel monte, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que son capaces de entregar lo suyo en bien de los demás. Bienaventurados los que trabajan por la justicia, porque a eso somos llamados, a trabajar por un mundo más justo. Y por eso debemos involucrarnos en las labores de la sociedad que persiguen precisamente pues buscar el bienestar de todos y buscar con una moral firme, buscarla con valores, queridos hermanos, con valores morales fuertes, cimentados en Cristo. Meditemos en esto que acabamos de oír y examinémonos en relación a ello para saber en qué lugar del camino estamos. Si estamos verdaderamente siguiendo a Cristo de vuelta al paraíso, de vuelta al Padre, o si estamos atados, estancados en algún afecto material, en algún afecto humano, queridos hermanos, en el afecto o apego a alguna situación que nos impida verdaderamente darnos a los demás como Cristo se entregó por nosotros hasta dar la vida. Que el Señor nos asista en esta empresa y que la Virgen Santísima, quien es la mejor discípula que ha tenido Cristo, quien mejor le ha seguido dándose y entregándose junto a Él a la obra de la salvación de todos, abogue porque nosotros podamos alcanzarlo. Feliz domingo.